Arrancamos. Dale. Bueno, vamos a hablar acá en el Ateneo Quiné. Vamos a hablar de abordaje preoperatorio en el ligamento cruzado anterior y ver los fundamentos de por qué podría ser importante el hecho de realizarlo, y quizás en algún momento vamos a charlar un poco cuánto de nosotros nos llegan pacientes así. Quizás Fede nos puede comentar si él le manda pacientes así o qué les recomienda. Pero bueno, la idea es... Te tendría que haber presentado, boludo. Déjame presentarte. Pero está mi nombre ahí, en mi Bueno, cara. déjame presentarte. Bueno, Nachito, además de ser un amigo, que le decimos celoso, Nachito, dice, sí, solamente a Kinedepo se le ve mal la diapo, porque el resto se está viendo bien. Nachito es un amigo, aparte le decimos celoso, y bueno, Nachito hizo la residencia del Hospital Durán, y en tercer año tuvo la posibilidad de ir a rotar a Filadelfia con David Overster, que David, aparte de estar hablando la semana que viene en Instagram Live de Quiné, David es uno de los grandes investigadores de rodilla, especialmente en lo que es la temática del ligamento cruzado anterior, y Nacho tuvo la posibilidad de rotar con él, vivió un mes en su casa, en el sótano. Conté una anécdota, Nacho, ahora para que nos riamos un poco, pero te dejo seguir hablando y apago el micrófono. Dale, dale. Igual, cualquier cosa que quieran comentar pueden interrumpir en el momento. Así vamos charlando. Bueno, entonces, para empezar, la lesión del ligamento cruzado anterior es una lesión muy común en el deporte, que se da alrededor de un 3% en el deporte amateur y alrededor de un 15% en el deporte élite. Principalmente los factores de riesgo para esta lesión son las personas que realizan deportes nivel 1, como deportes que entre ellos son los deportes de aterrizaje de salto, cambio de direcciones o pivoteo, los adolescentes y el sexo femenino. Ahí no sé qué pasó, se salió. Ahí lo ven todos de nuevo. Perfecto, seguimos. Se producen 250.000 lesiones por año en Estados Unidos, y entre ellas del 50 al 70% el tratamiento es quirúrgico. Generalmente se produce la reparación del ligamento cruzado anterior, por lo cual de ahí la importancia y la pregunta de si es importante realizar un tratamiento prequirúrgico, dado que más allá de la evidencia que puede estar creciendo con el tratamiento conservador, la gran mayoría, como pueden ver, de un 50 a un 70, sigue siendo el tratamiento quirúrgico el principal. Por lo cual, vamos a ver si realmente es importante. Les hicieron esta pregunta en este estudio, donde hacen una encuesta a kinesiólogos australianos, en el grupo de investigación de Kay Wester, donde le preguntan qué tan importante piensan que es la rehabilitación preoperatoria en los resultados postoperatorios del paciente. Y vemos que más del 95% de los kinesiólogos respondió que era por lo menos esencial o importante el tratamiento preoperatorio. Pero lo que no dicen y tampoco preguntan es cuántos de ellos realizaban tratamientos preoperatorios. Y que tampoco se encuentra ningún reporte, un porcentaje, una cantidad o algún número que diga cuántos se realiza este abordaje. Por lo cual es un dato importante a saber. Después hablaremos a ver si a ustedes qué les parece, si les parece importante, y también cuántos pacientes quizás tuvieron en todo este tiempo que están trabajando para poder realizarlo. Y ahí quizás, por lo menos acá, dependemos bastante del médico de que mande la interconsulta para realizar el tratamiento preoperatorio. Que generalmente esto deriva en la siguiente pregunta, que es que para realizar el tratamiento prequirúrgico, ya de por sí vamos a tener que llevar la cirugía más adelante en el tiempo. Por lo cual, la siguiente pregunta es si retrasar la cirugía puede ser contraproducente para el paciente. Eso es lo que vamos a tratar de
responder primero antes de avanzar. En este estudio son dos grupos. Una pregunta, se ve el mouse, ¿no? El tratamiento, son dos grupos, uno de tratamiento de cirugía temprana, que son hasta 10 semanas, y otro grupo que es el tratamiento conservador, de rehabilitación, con la opción de hacer la reconstrucción tardía. En el grupo de reconstrucción temprana son 61 pacientes, en la reconstrucción tardía son 59, en realidad, de tratamiento conservador. De tratamiento conservador, de los cuales esos 59, solo 30 realizaron el tratamiento quirúrgico de forma retrasada. De esos 30, 23 lo hicieron dentro del año. Los otros 7 después, entre los 2 y 5 años, que es el seguimiento del estudio hasta los 5 años. Entonces lo que van comparando es los pacientes que hicieron el tratamiento quirúrgico temprano con los que lo hicieron de forma tardía. Lo que podemos ver acá como primer outcome es la funcionalidad con la escala NIO Strategic Outcome Survey a los 5 años, en donde podemos ver que mide dolor, síntomas, actividad de la vida diaria, deportes y calidad de vida, donde no hay diferencias entre los dos grupos, por lo menos en funcionalidad, a los 5 años, ya sea los que se operaron de forma temprana como los que no. Tampoco hay diferencias en la calidad de vida con el SF36 ni en la escala Tegner también de funcionalidad. Sí encuentran diferencias en la estabilidad mecánica de la rodilla para Latman y Beyond Shift, lo cual tiene sentido, ya que en este grupo de reconstrucción tardía había muchos pacientes que no se habían elegido no operarse, entonces continúan el tratamiento conservador y no tienen ligamento, por lo cual entre las pruebas podría dar positivo. Por lo cual en funcionalidad no encuentran grandes diferencias en retrasar la cirugía. Con respecto al desarrollo de artrosis, a los 5 años por lo menos, que es el seguimiento de este trabajo, acá a la derecha los tenemos divididos en los 3 grupos, los de reconstrucción temprana, reconstrucción tardía y rehabilitación sola, y no hay diferencia en el desarrollo de artrosis en esos pacientes. Acá está dividido por compartimientos y la artrosis patellofemoral también, pero sin diferencias entre los grupos. Y con respecto a las cirugías meniscales, otra posible complicación, quizás el hecho de que pacientes con inestabilidad de rodilla que no se estabilice de alguna forma mecánica y continúen con la sensación de inestabilidad, pueden estar más propensos a sufrir lesiones meniscales y posibles cirugías. Acá lo que le realizan es el seguimiento de esas cirugías de meniscos en los 3 grupos que podemos ver ahí. Vemos en el eje de la sigla la proporción de las cirugías, en el X el tiempo en años. Y podemos ver en verde la rehabilitación sola, en rojo temprana y en azul la tardía. Lo que podemos ver es que no hay diferencias significativas entre los 3 grupos a los 5 años, por lo cual tampoco habría diferencias en el riesgo de tener una lesión meniscal. Por lo cual, si no es un problema retrasar la cirugía, tenemos tiempo para hacer un buen tratamiento prequirúrgico y después operar. O por lo menos podría haber información para basarse en eso. En esta revisión narrativa de Wilk, en la que propone 12 pasos para la prevención de cruzado, en el primer paso propone la preparación tanto de la rodilla como del paciente para la cirugía, y en donde
se propone 4 objetivos principales, que es la preparación física del paciente, la preparación psicológica, la reducción del riesgo de complicaciones que lleva a hacer esta preparación, y mejorar la probabilidad de éxito de la vuelta al deporte y las actividades diarias. Por lo cual, me basé en estos 7 ítems, que son los que vamos a ver ahora el resto de la clase, para ir charlándolos y por qué el tratamiento prequirúrgico puede ser útil en los pacientes. ¿Bien? Entonces vamos a ir viendo uno por uno. El primero es mantener una rodilla, un quiet knee, o encontrar una forma de traducirlo, es más o menos tener una rodilla estable desde lo clínico, estabilizada desde lo clínico, no estable mecánicamente, sino que esté estabilizada desde lo clínico. En donde el grupo de Delaware la define como una rodilla con poco o nada de edema, poco o nada de dolor, un rango articular simétrico, marcha que no tenga alteraciones obvias en la marcha, y una fuerza de cuádriceps que tenga una simetría por lo menos del 70% o más. Entonces, una vez alcanzado esto, estaríamos hablando de una rodilla estabilizada desde lo clínico. Bien, ¿por qué es importante esto previo a la cirugía? En este estudio, en donde hacen un seguimiento de 8 años de pacientes operados de ligamento cruzado anterior, tienen 156 pacientes, los cuales desarrollan artrofibrosis, y de esos mismos, el 70% había llegado a la cirugía con signos de inflamación como edema e hipertermia, y el 64% había llegado a la cirugía con limitaciones del rango de movimiento de la rodilla. Por lo cual, valores bastante altos que habían desarrollado artrofibrosis, mientras que no tenían limitaciones, no la habían desarrollado. Por lo cual, uno de los objetivos, que quizás parece el más obvio y quizás que habitualmente los médicos más utilizan cuando viene algún paciente para pedir un tratamiento prequirúrgico, suele ser la inflamación y el edema de la rodilla más que otra cosa. Entonces, este punto suele ser el más obvio quizás, pero no menos importante. Por otro lado, con respecto a la función y a la fuerza, principalmente lo que vamos a ver en este estudio de Eitzen y colaboradores es el 2010, hacen un programa de 5 semanas de fortalecimiento y control neuromuscular, en donde primero hacen una evaluación basal, luego realizan el programa 10 sesiones, y luego hacen una reevaluación del paciente posterior al programa de entrenamiento, donde el objetivo de este programa es la fuerza y el control neuromuscular, como he dicho. Previo a esto, en realidad, el programa consta de 2 fases. Una primera fase es tener la rodilla estabilizada desde lo clínico, como vimos anteriormente, y después empieza este programa de entrenamiento de fuerza y control neuromuscular, que ese es el que son 10 sesiones. 5 semanas, tuvieron los pacientes una media de 35 días. Y evalúan fuerza, que tenemos a la izquierda cuádriceps, a la derecha isquiotibiales, con el eje de la SI, el índice de simetría, y en X, el PTS, el screening 1 y el screening 2, digamos. Los diferentes colores son Coppers y no Coppers, que en este caso no importa. Y lo que se ve es que con el entrenamiento mejoran. Bien, es un entrenamiento de 5 semanas, de 10 sesiones, y los pacientes mejoran, que es lo que quiere demostrar que con un programa de entrenamiento los pacientes pueden mejorar la fuerza, tanto de cuádriceps como de isquiotibiales. Por otro lado, la función, en este caso medida con la Newcomb Survey de actividades de la vida diaria, también mejora. En este caso mejoran, bueno, más en los Coppers que en los no Coppers.
en los no coppers que los coppers, pero eso para más adelante. Por lo cual la función y la fuerza Nacho, mejora. ¿Sí? explica un toque para por ahí el que no está tan familiarizado, qué es un copper y qué es un no copper. Bien. Un copper, eso lo vamos a ver ahora más adelante, pero un copper es una persona que ante una situación difícil, por definición, sale aireoso con ventaja, digamos, por decirlo de alguna manera, sale bien, digamos. Y un no copper no, es una persona que ante una situación dificultosa le va mal, tiene más preponderancia que le vaya mal. Ahora lo vamos a ver más adelante cómo se clasifica y vamos a hablar un poco de eso porque es una parte importante de la clase. Por eso no puse la definición, pero como ven 2 líneas, lo quería aclarar. En sí, tanto la fuerza como la función mejora con el programa de 5 semanas de rehabilitación. Quizás algo a tener en cuenta, bueno, vamos a seguir. En este caso, con el mismo programa, podemos ver también la fuerza de cuádriceps, en este caso con newtons sobre índice de masa corporal. Vemos ahí está marcado el basal y el postprograma, todo antes de la cirugía. Vemos en línea punteada el miembro involucrado, cómo mejora significativamente en línea recta, línea rellena, es la pierna sana. Eso con respecto al cuádriceps. O sea, más información de que el paciente mejora con el programa de entrenamiento. En este caso el programa duraba un poco más, eran alrededor de 10 semanas. En este estudio de también un grupo de Delaware encabezado por David, como podemos ver ahí. Y el resto son los 4 saltos, el salto, todos saltos en una pierna, el single hop, el crossover, el triple y el de 6 metros por tiempo. Todos mejoran significativamente con el entrenamiento en el periodo prequirúrgico. Y acá lo que podemos ver en este mismo estudio es lo mismo, pero en vez de valores absolutos, con el índice de simetría. De cuádriceps, basal y postprograma. Lo que se puede ver es que tiene un basal bastante bueno, eso es algo a tener en cuenta. Lo que pasa es que probablemente eso le da menos margen de mejoría, pero aún así mejoraron. Y los 4 saltos, con el basal, con el índice de simetría y el post-entrenamiento. El índice de simetría es pierna lesionada sobre pierna sana, no lo dije antes. Bien, entonces, como vimos, tanto la fuerza como la función, en saltos y con escalas autorreportadas, parecería mejorar, pero nosotros tenemos al paciente después del entrenamiento, parece que está mejor, pero no sabemos si eso sirve de algo para después de la cirugía, si tiene alguna implicancia en el después de la cirugía, con tantos meses de recuperación. Por lo cual vamos a ver primero, en primer lugar, la función prequirúrgica, si tiene algún predictor de resultado o algo que nos pueda dar un indicio en el postquirúrgico. En este estudio, en el cual hacen una comparación de 2 cohortes con un seguimiento de 2 años, comparan, como podemos ver en el gráfico, el IKDC, escala de función de rodilla, con 2 cortes, la DOC y la MUN. ¿Bien? En la DOC realizaban tratamiento prequirúrgico y en la MUN no. ¿Bien? Volvamos. Lo que podemos ver es que en la DOC, luego del tratamiento postquirúrgico, los pacientes mejoraron significativamente. Serían estos 2. Y cuando hacen la comparación con la MUN, también tiene diferencias significativas. Lo que pueden decir es que la MUN ya arrancaba de una base mucho menor, eso es real. Y la comparación en el seguimiento a 2 años también les da diferencia cuando comparan las 2 cohortes, la que había hecho tratamiento prequirúrgico y la que no había hecho tratamiento prequirúrgico, teniendo mayor función la que lo había hecho.
medio con el IKS. Por otro lado, con respecto a la vuelta a deporte, en este mismo estudio, los que tuvieron mayor funcionalidad y habían hecho tratamiento prequirúrgico tuvieron mayor vuelta al deporte, un 72%, con respecto a un 63% del otro grupo. Bien, en este otro estudio de Claire Arden nos dice que el paciente a mayor funcionalidad tiene un 90% de probabilidad de vuelta al deporte más que los que tienen menos funcionalidad, por lo cual es un objetivo quizás postquirúrgico muy importante tener una buena funcionalidad para el paciente. Y si al realizar un tratamiento prequirúrgico podemos favorecer a eso, quizás sea un motivo para hacerlo. Bien, este otro estudio también, hablando de función, lo que podemos ver es también una comparación a 2 años de 2 cohortes, la cohorte NAR que tenemos acá, y la NKLR. Una es la NAR es estadounidense y la NKLR es de Noruega. Y tenemos la escala también de funcionalidad COS, que ya la habíamos visto, en todos sus subítems, tanto preoperatorio acá en verde como a los 2 años. Bien, lo que podemos ver en el preoperatorio en verde es que siempre hay diferencias a favor del grupo que había hecho tratamiento prequirúrgico, no lo dije, que es el grupo NAR, mientras que el grupo noruego no había hecho tratamiento prequirúrgico. Y cuando lo comparan con el seguimiento de 2 años, las diferencias se habían mantenido y los que habían hecho el tratamiento prequirúrgico tenían mejor funcionalidad. Por lo cual, un poco más de lo mismo. Y con respecto a la fuerza como predictor, ya hablamos de la función. Lo que podemos ver en este estudio medido con isocinesia es que la fuerza del cuádriceps explica un 10% del IKDC a los 6 meses del postquirúrgico. O sea, la fuerza del cuádriceps medida en el preoperatorio explicaba un 10% en el cambio del IKDC a los 6 meses. Igual parece un porcentaje bajo, pero yo creo que es respetable pensando que es fuerza prequirúrgica con función a los 6 meses del preoperatorio. Por lo cual, si yo tengo más fuerza del cuádriceps, por lo menos un pequeño cambio a la funcionalidad a los 6 meses le va a generar. Por otro lado, en este otro, hacen la división entre los pacientes con déficit de fuerza mayor al 20% o déficit de fuerza menor al 20% de asimetría en las piernas. Y lo comparan con las... ven esos 2 grupos, los comparan en cuanto a la funcionalidad con la escala de Cincinnati y a la fuerza de cuádriceps propiamente dicha a los 2 años después de la reconstrucción. Y a la calidad de vida. La calidad de vida no le da diferencias, y la funcionalidad y la fuerza de cuádriceps sí, en favor de aquellos pacientes que tenían menos de un 20% de asimetría en el prequirúrgico. Por lo cual, si en el prequirúrgico el paciente está muy asimétrico, nosotros podemos mejorarle la fuerza con ese tratamiento para que en la cirugía vaya con menor asimetría. Por lo menos hay algo basado en lo cual la función y la fuerza de cuádriceps posterior, por lo menos en este caso a los 2 años, puede estar mejor, más alta. Por lo cual, en este caso, la fuerza de cuádriceps explica el 15% de la función a los 2 años, que tampoco es menor. Bien. Y por otro lado, en este otro, en este caso lo que hacen es, dividiendo la fuerza de cuádriceps de nuevo, en si tenían más o menos de 20% de asimetría. Tenemos menos de 20% de asimetría, es la barra oscura, y la barra más clarita es más de 20% de asimetría. Y lo dividen, en este caso, evalúan el crossover Hopford-Dinsan, que es este que tenemos acá, como variable, que acá tenemos el índice de simetría de una pierna
lesionada sobre la sana, y vemos el preoperatorio a los 6 meses, a los 9 y a los 12. Y podemos ver que los que tenían menos asimetría hacían tenían menos asimetría en el salto, espero que se entienda esto, si no, díganmelo. Como también a los 6 meses y a los 9, no así al año, que ya se habían estabilizado. Pasando en limpio, los que tenían menos asimetría en fuerza de cuádriceps tenían menos asimetría en el salto crossover a los 6 y 9 meses. Por otro lado, otro punto quizás importante a tener en cuenta para el prequirúrgico, quizás nos puede dar un dato, es el índice de simetría que solemos utilizar, que a veces puede resultar una variable un poco blanda, sobre todo porque nos sirve mucho para seguimiento y para criterio de vuelta al deporte, a correr y al deporte. Pero a veces puede resultar un poco blando. En este caso, en este estudio, nosotros habitualmente recibimos al paciente acá cuando se hace la reconstrucción, y de ahí nosotros suele pasar el tiempo de rehabilitación y lo que usamos es el índice de simetría, como he dicho, IS, que es la pierna lesionada posoperatoria sobre la sana posoperatoria. ¿Bien? La misma pierna lesionada sobre la sana en el posoperatorio. Lo que proponen en este estudio es, si nosotros tenemos al paciente en el prequirúrgico, es tomarle valores, una vez estabilizada la rodilla, como habíamos dicho, se puede evaluar, tomar valores y realizar, en vez de el índice de simetría, usar la pierna lesionada posoperatoria sobre la pierna sana en el prequirúrgico. ¿Bien? Y a eso le ponen EPIC, por sus siglas en inglés, que es Estimated Pre-Injury Capacity, en donde la propuesta es utilizar este tipo de corte y no el índice de simetría. Bien. Lo que ven con esto es que en la prueba de 70 pacientes, en las cuales utilizaban los 2 puntos de corte para esos 70 pacientes, ven que utilizando siempre el 90% de cada una para la fuerza de cuádriceps, vieron que el 57% de esos 70 pacientes pasaba el índice de simetría, mientras que solo el 28% pasaba el criterio EPIC, por lo cual es un criterio mucho más duro. De esos 70 pacientes, 11 se relesionaron en la vuelta al deporte, de los cuales 8 habían pasado el índice de simetría. Entonces, de esos 11, 8 los habían pasado satisfactoriamente, se había dado, supongamos, el alta, con un criterio de índice de simetría dentro de un parámetro bueno. Pero no así con los criterios EPIC, en donde solo 2 de esos 8 los habían pasado, pero 6 no. Por lo cual, es un criterio un poco más duro y puede servir para que el paciente evitar que el paciente quizás vuelva antes. Siempre termina siendo una decisión medio conjunta, ¿no? Pero bueno, quizás algo más para agarrarse y tener datos del prequirúrgico para no sobreestimar al paciente. Bien, con respecto a los COPERS, vamos entonces a lo que algo había comentado, me dijo Poli. Se los divide en COPERS y no COPERS, con estos criterios de screening que estamos acá, en donde se divide a los COPERS como aquellos pacientes que tengan un post-neoconservative de la actividad de la vida diaria mayor al 80%, un Global Rating Scale mayor al 60%, que esto es, el Global Rating Scale es como está tu pierna del 0 al 100, tu rodilla de 0 a 100. 0 no puedes hacer actividades de la vida diaria, 100 antes de la lesión. Entonces, si tenés un 60%, ya tenés ese punto para hacer COPE.
el single hop 6 metros por tiempo, tiene que ser mayor al 80%, y no tener más de un episodio de inestabilidad. Entonces, de estos 4 criterios, solamente, o sea, no puedes tener ninguno para ser copper. Si tenés uno, sos no copper. O sea, tienen que estar todos bien. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a ver a continuación es cómo esta clasificación, que nosotros podemos evaluarla en el prequirúrgico, en este trabajo buscan evaluar justamente esta clasificación y evaluar los resultados de esa clasificación a los 2 años. Y que aplican el mismo protocolo de rehabilitación de esas 10 sesiones de entrenamiento de fuerza y neuromuscular que habíamos visto al principio. Entonces tenemos, de un lado, el primer screening, el basal, donde tenemos la cantidad de coppers y no coppers, la aplicación de las 10 sesiones en 5 semanas, y la reevaluación de los criterios. ¿Se entiende? Lo que vieron es que los coppers aumentaban del 55% a un 68%, los coppers que pasaban a no coppers eran alrededor de un 13%, y los no coppers que pasaban a coppers eran alrededor de un 45%, o sea, casi la mitad. Por lo cual, lo que les dan al trabajo es que es mucho más fácil que con el programa de entrenamiento pases de un no copper a un copper que al revés. Entonces, es más fácil que el paciente, que le hagas, digamos, llevar al paciente hacia una potencial recuperación como copper y no como no copper. Que eso es lo que se puede ver acá en la tabla de 2x2, en donde rápidamente podemos ver que el valor predictivo positivo es muy alto, o sea que si le daba positivo para copper, el 87% se quedaba en ese grupo, mientras que si el valor predictivo negativo le daban no copper, solo un 55% se quedaba en ese grupo. El resto podía variar. Por lo cual, vuelvo a la última conclusión, que es mucho más fácil pasar de un no copper a un copper que al revés. ¿Y por qué sería importante que el paciente sea copper en el prequirúrgico? Es lo que vamos a ver en el siguiente, en esta tabla, en donde hacen el seguimiento de estos pacientes, sin importar el tratamiento, que es donde podemos ver acá en el recuadro rojo de la tabla, quédense con la parte roja, en donde podemos ver que tenemos dividido en copper y no copper. Los coppers, ahí está el tipo de tratamiento que hicieron, puede ser el conservador o la cirugía, y lo mismo con los no coppers. Esto con la clasificación post-entrenamiento. O sea que ya los pacientes que se pudieron convertir, digamos, de alguna forma de un grupo al otro, ya pasó eso. Y lo que vieron es que las tasas de éxito que tenemos acá son mucho mayor en el grupo de coppers que en el de no coppers, más allá del tratamiento que hayan hecho. Como tasa de éxito, toman que tenga un IKDC de acuerdo a la edad y el sexo, que no tenga rerupturas y que no tenga episodios de inestabilidad. Por lo cual tienen muchas más tasas de éxito los coppers que los no coppers, y más allá del tratamiento. Que es lo que podemos ver acá en el 2 ratio, en donde ser copper tiene casi 3 veces probabilidad de tener más éxito que los no copper. Por lo cual sería el objetivo, un objetivo más en el prequirúrgico, llevar al paciente hacia ese grupo. Bien, y por último, quizás algo más como para pesquisar el factor psicológico del paciente, y como para tener un dato más, ya que tenemos el paciente en el prequirúrgico, el principal factor de no vuelta al deporte
es justamente el miedo de relesión en un 19% antes que las alteraciones mecánicas de la rodilla, por lo cual es un factor importante. Está bien que tenemos al paciente en el prequirúrgico, lejos está la vuelta al deporte, pero es algo que, ya que estamos, podemos evaluarlo. Que se puede evaluar con esta escala, que es la ACL Return to Sport Injury, que son 12 ítems del 0 al 100, que lo que evalúan es emociones, confianza y evaluación del riesgo. Bien, está muy orientada hacia obviamente lo psicológico y la vuelta al deporte. Pero lo importante es que esto nos puede llevar a tomar alguna acción. Como podemos ver en este trabajo de Arden, donde evalúan la respuesta, digamos, psicológica con este test, en el preoperatorio ven que ya en el preoperatorio ya encuentran diferencias con esta escala entre los que habían vuelto al deporte y los que no habían vuelto al reporte. Con este puntaje, la escala va del 0 al 100. Entonces, tenían mayor puntaje en el preoperatorio los que habían vuelto al deporte. Por lo cual, está bien, son datos muy simples, pero podría ser algo a tener en cuenta para pesquisar, quizás tomar alguna acción, si el objetivo del paciente es volver al deporte, ya a partir del prequirúrgico, o saberlo desde el postoperatorio inmediato, que pueda haber algo por ahí, y hacer algún tipo de intervención temprana, o obviamente de ser necesario. Por lo cual podría ser un objetivo más. Y a todo esto, ¿cómo llevamos a cabo el tratamiento preparatorio? Bueno, la verdad mucho no vamos a entrar en eso. Este es el protocolo de Einstein, en donde más o menos todos hacen lo mismo, pero no es que hay que seguir el protocolo, ni mucho menos, solamente lo pongo para que vean que son realmente ejercicios simples y que generalmente se hacen. Hay de todo, ejercicios de fortalecimiento principalmente de cuádriceps, isquios, musculatura proximal, ahí podemos ver bici, cinta, un poco de todo. La verdad es muy simple y llevarlo a cabo no sería la parte difícil, sino saber bien qué estamos apuntando y qué estamos buscando en estos pacientes y con qué motivos. Quizás estos 7 ítems sean un pie, o alguno de los 7 quizás, nos lleven a tratar de buscar y quizás poder comentar, porque muchas veces estos pacientes no nos llegan, entonces tener algún fundamento más para, no sé cómo decirlo, pedirlo, proponerlo sería la mejor palabra. Bueno, entonces, como conclusión, debido a la alta tasa de cirugías que se produce en esta lesión, la propuesta de tratamiento prequirúrgico va orientada principalmente en estabilizar la rodilla desde lo clínico, como dijimos, tanto de edema, inflamación, como el rango de movimiento y la fuerza del cuádriceps, mejorar la función y la fuerza, con buenos resultados en el postquirúrgico, si mejora el prequirúrgico, obtener valores de referencia en el prequirúrgico que nos puedan llevar a tomar decisiones en el postquirúrgico, como valores de fuerza y por qué no de saltos. Llevar al paciente a una posible clasificación COPER que le pueda mejorar la rehabilitación en el postoperatorio, y por qué no pesquisar factores psicológicos en el paciente que quiera volver al deporte. Bueno, eso es todo, muchas gracias. Y vamos a las preguntas. Felicitaciones, Oso, felicitaciones. Vamos, Nachito, muy buena, muy buena. Me gustaría toquetearte el cuello ahora, pero no puedo. Fue muy Nacho. rápido. Yo tengo un par de puntos para que hagamos un debate abierto con el doctor Eduardo Lorenzo Porocotó. Para que quiero verme de nuevo, no me veo. ¿De verte? ¿Te estás viendo? ¿Para qué corto la grabación?